Bueno, mis hermanos, iniciemos hoy levantando una oración de gratitud al Señor por el privilegio de podernos conectar y compartir su palabra. Así que cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos en el lugar donde tú estás. Bendito Señor de los cielos, hoy te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio, Dios, de poder compartir tu palabra, Señor. Que tú bendigas tu palabra en medio de nosotros, Señor. Que tu palabra llegue oportuna, fresca, relevante a nuestras vidas, Dios. Bendícenos con tu presencia para que nos des discernimiento y carácter para aplicar tu palabra. Bendice, Señor, a cada persona que escucha tu mensaje en este día, Dios. Muchas gracias por este tiempo especial y por la tecnología, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy quiero compartir con ustedes una palabra que le hemos puesto de título Fe y Temor. O fe versus temor, la relación que hay entre la fe y el temor. Y para iniciar, pues preguntémonos algo. ¿Cuándo es que aparece en la Escritura por primera vez la palabra miedo o la palabra temor? Y rápidamente nos podemos dar cuenta que desde cuando el hombre pecó, allí en Edén, se escondió de Dios y dice la Escritura por cuanto tuvo miedo. Es ahí donde aparece por primera vez la palabra temor. Y entonces frente al pecado el hombre se aparta de Dios y entonces comienza el temor. Y es que nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a juzgar a Dios, nos lleva a pensar que Dios como que no nos quiere dar lo mejor, como que Dios no quiere satisfacer nuestras necesidades, como que Dios no es bueno con nosotros. Y esa naturaleza pecaminosa nos lleva a tratar permanentemente de ser autónomos, independientes, apartados de Dios, separados del Señor, a no depender de Él. Y entonces nos damos cuenta que existe una relación muy estrecha entre el temor y la fe. O mejor, frente a la falta de fe es que aparece el miedo, aparece el temor. Y pues pienso en que alguna vez el Señor se hizo esta pregunta. El Señor preguntó, cuando el Señor regrese, ¿encontrará fe en la tierra? Y esto nos lleva a los últimos tiempos, ¿no? Y nos damos cuenta que realmente a medida que nos acercamos más a los últimos tiempos, pues menos fe hay. Cada vez como que la fe se vuelve un artículo como más exclusivo, pero también como más extraño, como más escaso. Y por lo tanto, el temor comienza a aparecer pues en gran manera. Podemos mirar esto en el libro de Lucas, en el capítulo 21, el versículo 25 y 26, dice la escritura de esta manera. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. En los últimos tiempos, a medida que nos acercamos más a los últimos tiempos, a la segunda venida del Señor, escuchamos hablar cada vez más de palabras como la angustia, el temor, la ansiedad, el estrés, el pánico. Cada vez estamos escuchando más a personas sufriendo de episodios de pánico, de estrés, de ansiedad, de temor, de angustia. Y vemos que realmente es esa falta, esa carencia, esa ausencia de fe que hace como el escenario oportuno para que aparezca el temor. Y es que en un sentido, el miedo, el temor es lo opuesto a la fe. Ustedes pueden recordar allí cuando Jesús estaba con sus discípulos en una barquita y entonces hay una tempestad y Jesús se ha acostado a dormir y vienen los discípulos llenos de temor a despertar a Jesús para que les salvara en esa tempestad que estaba ocurriendo, ¿cierto? Allí en Mateo capítulo número 8, versículo 26, la escritura dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe?
porque la poca fe es la que genera el temor. Dice, y entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y es que cuando permitimos que el temor entre en nuestros corazones, pues el temor nos frena, nos paraliza, porque el temor tiene el poder de dominarnos a tal punto que hasta nos quita los sueños, los anhelos, los buenos deseos. Por angustia, por temor, mueren, perecen ahí. Y pues yo he aprendido que pues ser cobarde no es sentir temor. Ser cobarde más bien es dejarse dominar por el temor. De manera que ser valiente no es aquel que no siente temor, sino es aquel que ha dominado el temor, que no deja que nada lo detenga. Porque, mis amados, en la vida vamos a encontrar situaciones que nos atemorizan. En la vida vamos a encontrar situaciones que nos dan miedo, pero eso no puede ser excusa para no alcanzar las promesas de Dios o una excusa para no alcanzar los propósitos de Dios. Mire, yo recuerdo también otro pasaje que quiero reforzar aquí, esta idea. Está en el libro de Marcos, en el capítulo 5, el versículo 35 en adelante, que Jesús habla a un hombre que su hija estaba gravemente enferma. Es más, había muerto. Y Jesús habla de esta manera: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y este versículo lo traigo a colación, ¿por qué? Porque a mí me llama la atención que Jairo realmente tenía dos posibilidades: o creer o temer. Pero Jairo no tenía más. Podía tener temor, podía sentir el temor, o podía levantar su fe. Y es que el temor erradica la fe, o al contrario, la fe erradica el temor. Y el temor vino a este hombre cuando la gente le viene a decir que ya no moleste más al maestro. ¿Por qué? Porque la niña ha muerto. Pero Jesús no permite que Jairo entre en el temor, sino que le llama la atención. ¿Para qué? Para que él levante su fe. ¿Cuántas veces el enemigo trae mentiras a nuestra mente que llenan nuestro corazón de temor y apagan nuestra fe? Apagan nuestra fe, y por eso necesitamos fortalecer cada día nuestro conocimiento de Dios, fortalecer cada día nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, para poder echar el temor de nuestras vidas. Y hoy los invito a que saquen de sus corazones 4 temores que yo creo que en estos tiempos nos están afectando en gran manera. Y primero me quiero referir al temor al fracaso. Temor al fracaso. ¿Cuántas personas nunca emprenden nada por el simple hecho de que tienen temor de fracasar? En estos tiempos en que Dios está moviendo a su pueblo a ser independiente, a que no dependa de un empleo, a que no dependa de tantas circunstancias que nos atan, que nos amarran, sino que Dios quiere bendecir a sus hijos. ¿Cuántos emprendimientos están frenándose por causa del temor? Y aquí quiero desenmascarar al enemigo, porque es que el temor al fracaso no es más que la mentira que trae el enemigo a nuestras mentes y nuestros corazones, que dice que Dios no es lo suficientemente fuerte como para ayudarnos a nosotros a alcanzar nuestros sueños, o que Dios no está interesado en que nosotros alcancemos el éxito. Y cuando pensamos en que Dios no es capaz o no quiere ayudarnos, entonces viene a nuestro corazón el temor al fracaso. Quizás te den un nuevo proyecto, quizás te estén encargando de una nueva jerarquía en tu trabajo, te sale una nueva oportunidad, pero te da miedo aceptar. ¿Por qué? Porque tienes temor a fracasar. Temes quedar mal. ¿Y dónde está tu fe? El miedo al fracaso quiere conquistar nuestro corazón.
Y aquí yo quiero traer el caso de Gedeón. Revisa la escritura, Jueces capítulo número 6, versículo 14 a 16, la escritura dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Este es el caso de Gedeón. Dios lo veía como un poderoso guerrero, pero su corazón estaba lleno de temor. Él creía que Dios no lo iba a ayudar. Él pensaba que Dios más bien como que lo había abandonado, como que no estaba interesado en la situación de su pueblo. El temor a fracasar. ¿Cuántas veces te has detenido por el temor, por el miedo a fracasar? Y aquí hay dos grandes verdades que yo quiero que queden sembradas en tu corazón en este día. Y es que una es que Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Jehová, el Señor, el guerrero invencible, el todopoderoso. Y recuerdo que Jehová, el todopoderoso, así se presentó delante de Abraham para hablarle lo que quería, lo que esperaba, lo que iba a hacer con él, con Abraham. Delante de Abraham Dios se presentó como el todopoderoso. Y recuerda la situación particular de Abraham. Él ya era viejo, su esposa también era estéril, mucho tiempo ya había pasado y Dios ahora estaba llamándolo para ser el padre de una multitud, el padre de un pueblo. Y por eso se presenta a Dios como el todopoderoso. No hay nada que sea imposible para Él. Y si Dios se presentó como todopoderoso delante de Abraham, créeme, Dios sigue siendo todopoderoso delante de ti. Así será para ti. El todopoderoso irá delante de ti. No es cualquiera el que le hizo la promesa a Abraham. De la misma manera como no es cualquiera el que ha levantado promesas a tu corazón, el que ha dado promesas para tu vida, no es cualquiera, se llama Jehová, Dios del universo, Jehová el Señor Todopoderoso. Él es el que se presenta delante de ti. Así que no hay nada que sea imposible para Él y nada que sea imposible para aquel que cree. Mis amados, primera verdad: Dios es todopoderoso. Si Dios es todopoderoso, Él no te llamó a fracasar. Él no te llamó a ahogarte en medio de las circunstancias. Pero segunda verdad que quiero resaltar aquí es que Dios es bueno. Dios nos quiere ayudar. Dios nos quiere bendecir. Dios es bueno. La escritura dice por allá en el libro de Mateo que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará todas las cosas en abundancia a los que se las pidan. Pero necesitamos creer, Él es bueno, Él es bueno. ¿Por qué hemos de tener miedo al fracaso si nuestro Padre es bueno y quiere vernos triunfar? ¿Acaso hay un padre que sea bueno que quiera que sus hijos fracasen? Y si un padre terrenal que es imperfecto no quiere que sus hijos fracasen, cuánto menos nuestro Padre Celestial que es bueno. Debes creerlo solamente. Amados, el miedo a fallar que has estado arrastrando por tanto tiempo, debes quitarlo de tu corazón. Hoy debes erradicar de tu corazón el miedo a fracasar, porque el Señor Todopoderoso, el que te ama con todo su corazón, te está llamando a la victoria, te quiere bendecir. Y aún más, hermanos míos, si fracasáramos, si falláramos en los intentos que podamos hacer, ¿sabe qué? La misma escritura nos dice que Dios
que Dios hará que esas cosas ayuden para bien, ¿cierto? Dice ahí en el libro de Romanos capítulo 8, el versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, si aún falláramos, esas fallas nos conducirían al propósito de Dios. Y nada diferente sería que el éxito verdadero. Si Dios está dando algo, es para que lo logres. Si Dios ha puesto un sueño en tu corazón, si Dios te ha motivado a un nuevo negocio, si Dios te ha motivado a un emprendimiento, es porque el Señor quiere que tú lo logres. Él cree y confía en ti, mis amados. Así que, pues, hasta uno que otro de nuestro error nos va a ayudar a encontrar el propósito de Dios. Porque entre otras cosas, hermanos míos, uno que otro error nos va a enseñar mucho más, mucho más. Así que, hermanos, primer temor a derrotar es el temor a fracasar. No, hermano mío, eso no está en los planes de Dios. Él nunca ha conocido ni conocerá la derrota, ni de él ni de sus hijos. Así que, mis amados hermanos míos, para adelante, porque el Señor pues nos está llamando a emprender, a crecer, a lograr los sueños, las metas, pero también las promesas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Miedo número 2. El temor a la comparación. Veo esto como una tremenda herramienta del enemigo que en estos tiempos, pues, hermanos míos, como que ese temor a que nos comparen, ese temor a compararnos con otras personas como que nos incapacita, y tenemos que vencer ese temor a la comparación, porque muchas veces no alcanzamos las cosas que soñamos porque nos da miedo que nos comparen con otros. Hay personas que no han iniciado lo que desean, lo que tanto anhelan, solo por miedo a que lo comparen con los logros de los demás. Ellos ven sus logros como tan pequeños frente a los logros de los demás, y esa comparación los paraliza, esa comparación les anula completamente ese miedo a que los comparen. Y la mentira del enemigo que queremos desenmascarar en este día para erradicar el temor a la comparación es esa mentira que siembra el enemigo en nuestro corazón, diciendo que Dios no es tan bueno, que lo que Dios nos dio no es tan bueno como lo que Dios le ha dado a otros, lo que Dios le dio a los demás. Pero yo te quiero decir hoy lo siguiente: estamos en el mundo real y el mundo nos va a comparar. Aunque quizás no sea lo correcto, el mundo nos va a comparar. Y Dios te hizo como eres por una razón. Él tiene un propósito para hacerte como tú eres, así como te hizo, con esas habilidades, pero también con esas debilidades. Es porque Dios tiene un propósito. Y aquí yo quiero traer un ejemplo del Antiguo Testamento, hermanos míos, para que veamos esa mentira y esa verdad puesta en el corazón de las personas. Todos recordamos a Moisés, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar el libro de Deuteronomio, capítulo número 31, versículos 7 y 8. Dice aquí: y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Piensa por un momento, tremendo líder Moisés. ¡Wow! ¡Qué hombre tan grande! La Biblia dice que no hay ninguno como él y que no habrá ninguno como él que conozca a Dios cara a cara. Eso lo podemos ver ahí en Deuteronomio, capítulo número 34, el versículo 10. Dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. ¡Qué tremendo hombre! Pero pensemos por un momento en Josué. Josué tenía que recibir
de parte de Moisés el liderazgo. Josué iba a recibir de parte de su jefe. Su jefe iba a parar y ahora él iba a heredar el carguito de entrar a Israel en la tierra prometida. ¿Cómo se sentiría Josué? ¿Intimidado? Aquí, pues esta es tal vez de las primeras veces que es mismo Moisés el que le dice a Josué, cuando ha sido instruido por Dios de que Josué ha de ser la persona que lo ha de heredar. Entonces ahora Moisés le dice a Josué: esfuérzate y anímate, porque Dios estará contigo. Y quizás Josué totalmente intimidado, quizás él comparándose con Moisés, pues wow, qué terrible. Pero Dios te hizo como eres por una razón. Mira, si Dios hubiera pensado que la única persona capacitada en el mundo para entrar en el pueblo a la tierra prometida era Moisés, le hubiera extendido la vida. Pero no lo hizo. Terminó el tiempo de Moisés y ahora comenzaba el tiempo de Josué. Y Moisés y Josué eran dos personas totalmente diferentes. Como tú también eres una persona única y diferente de todos los demás. Dios puso algo en Josué, como Dios puso algo en ti que solamente tú lo tienes. Dios te hizo totalmente original. Y vemos que con Josué pues ya no hubo maná. Con Josué pues ya no hubo nube. Con Josué ya no hubo columna de fuego. Con Josué ya no hubo codornices. Con Josué fue lucha, guerra, pero Dios estaba con él. Dios necesitaba introducir a su pueblo en la tierra prometida y no iba a ser con Moisés, porque no dependía de Moisés, dependía de Dios. Y ahora Josué era la persona. Quizás no sea la palabra adecuada, mi amado, pero Dios necesita de ti y por eso te hizo así. Así como tú eres, con esa manera que tú tienes de pensar, con esa habilidad, con ese talento que Dios te dio, es que Dios quiere que tú vayas e impresiones esas juntas directivas, abras esos negocios, que los mercados mundiales o nacionales conozcan las ideas que tú tienes. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo y no se trata de ti, sino se trata de Él. Así que, mi amado, no te compares, porque Dios te hizo absolutamente original. Si piensas en Josué, mira, Josué capítulo número 1, versículo 1, dice la escritura: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Y mira, cito este versículo, ¿por qué? Porque te puedes dar cuenta que Josué empezó su ministerio siendo siervo de Moisés. Moisés, siervo de Jehová, y ahora Josué, servidor de Moisés. Pero cuando transcurre la vida, el día de la graduación de Josué, mira cómo termina Josué. Josué capítulo número 2, versículo 8, dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Nota la diferencia. Josué hizo el trabajo al cual Dios lo llamó. Empezó su ministerio siendo siervo de Moisés y lo concluyó. Se graduó ahora siendo siervo de Jehová. Josué nunca hizo las cosas como Moisés las haría, pero eso no lo intimidó. Y lo que sí vemos es que él logró lo que Dios quería que él hiciera. ¿Por qué? Porque Josué era diferente de Moisés, como tú eres diferente de todas las demás personas. Dice la escritura en el Salmo 139, y apréndete esto. Salmo 139, versículo número 15. Dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar
una de ellas. Mi amado, ¿te das cuenta? Dios te hizo totalmente diferente, único, original. Por eso creo, hermano, no equivocarme al pensar que ofendemos a Dios cuando tratamos de hacer las cosas como otro las hace. Cuando tratamos de imitar a otras personas. Dios te hizo original. No te compares, ni permitas que esa mentira entre en tu corazón de labios del enemigo y ahora tu fe te impida lograr lo que Dios quiere que tú hagas. Los propósitos del Señor para tu vida no pueden ser frustrados por un temor en tu corazón basado en una mentira de que lo que Dios te dio no es tan bueno como lo que Dios le ha dado a otros. Eso no es verdad. Dios te dio lo que tú necesitas y te hizo único y irrepetible, original. Me encanta que inclusive hablando al interior de la iglesia, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Somos diferentes, el Señor nos hizo diferentes. Y a veces, hermanos míos, estamos nosotros hasta pecando, despreciando las cosas que Dios nos ha dado, porque no son lo mismo de lo que Dios dio a otros. No, es que Dios te hizo original. Dios sabe lo que hace y Dios sabe cómo te hizo. Así que, mi amado, deja ese miedo a ser comparado y emprende y alcanza ese sueño que Dios ha puesto en tu corazón. Es tiempo de comenzar, es tiempo de avanzar, es tiempo de sacar ese temor a fracasar, es tiempo de sacar ese temor a la comparación, mis amados, es tiempo de alcanzar los propósitos de Dios y un temor no va a ser lo que nos va a frenar. Dios nos llamó, Él está con nosotros y nosotros necesitamos esforzarnos y ser valientes. Temor número 3. Temor número 3 es el temor al pasado. Hay que erradicar el temor al pasado. Y es que creo que el temor viene a nosotros, el temor al pasado, viene a nosotros cuando aceptamos la mentira del enemigo que nos dice que Dios no tiene el poder suficiente para arreglar nuestras vidas y que estamos condenados a vivir de la misma manera siempre. Como que Dios es la mentira del enemigo, que como que Dios realmente o no quiere o no puede cambiar nuestras vidas. Y claro, muy seguramente tú y yo hemos fallado en algo que pues creemos ahora que eso como que no nos va a permitir avanzar. Y que como que ese miedo pues nos paraliza para volverlo a intentar. El temor al pasado hace que no emprendamos cosas nuevas. El temor al pasado hace que nosotros no alcancemos el destino que Dios preparó para nosotros. Así que suelta ya lo que pasó y cree que Dios tiene nuevas cosas para ti. Piensa que el Señor te hizo una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, ya Él las arregló y ahora son cosas nuevas las que el Señor tiene para ti. Mira que la Escritura dice en el libro de Isaías, capítulo 43, versículos 18 y 19, dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Así que, mis amados, lo que necesitamos es recordar que nuestro pasado lo hemos entregado en las manos del Señor y Él ha arreglado nuestras vidas porque somos nuevas criaturas y lo que tenemos es un tremendo futuro de gloria, de victoria. Mis amados, nuestro crecimiento está para el frente y vamos es para allá.
Que el enemigo nos traiga mentiras de que Dios no puede arreglar nuestras vidas es falso, totalmente falso. Dios arregló completamente nuestras vidas y nos dio inclusive una nueva naturaleza santa, incorruptible, que nosotros necesitamos avanzar para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Que el miedo al pasado pues no nos detenga. Y sabe, aquí un buen ejemplo pudiera ser el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, él cuenta su testimonio. Y allí él, mis amados hermanos, cuando él pues es tocado por el Señor, imagínate si el pasado pudiera atormentar a Pablo. Pablo había sido un perseguidor de la iglesia. Pablo había encarcelado y hasta participado de alguna manera en la muerte de algunos de los creyentes. Él era realmente, si podemos decirlo, un enemigo del cristianismo. Y ahora el Señor lo llama. De repente Dios aparece delante de él y lo llama para que lo sirva. Si alguien podía tener miedo al pasado, yo creo que será Pablo. Pero es que Dios tiene poder para cambiar nuestras vidas y cambiar todo lo que ha sucedido en el pasado, para quitar el pasado, para quitarle el poder que el pasado puede tener sobre nuestras vidas. Y aunque sí, claro, podemos reconocer que han sucedido y que sucedieron cosas no tan agradables, que pudieran intentar dominarnos, pues esas cosas las hemos entregado delante de Dios. Hemos pedido perdón por nuestros pecados. Nuestros pecados han sido perdonados y por eso el Señor dice: no te acuerdes de esas cosas. No te acuerdes de esas cosas. Y vemos lo que Dios logró con Pablo, este hombre que realmente hacia el final de sus días, también mira lo que él dice. Filipenses capítulo número 3, versículo 13. Dice Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo sabía que lo importante no es lo que quedó en el pasado, lo importante es para dónde vamos. El temor al pasado nos puede hasta separar del amor de Dios en Cristo Jesús, porque quedamos anclados ahí en el pasado y no permitimos las cosas nuevas que Dios tiene para nosotros. No podemos permitir que el pasado nos quite las promesas, las bendiciones que el Señor está ofreciendo para nosotros. Así que, mi amado, hoy es día de cortar con el pasado. Acuérdate que el pasado lo entregamos en las manos de Dios, en su misericordia, y allí quedó enterrado. Y nosotros, como dice Pablo, oiga, nos extendemos hacia lo que tenemos por delante. Así que no más miedo al pasado. Temores que nos paralizan, el temor al fracaso, el temor a la comparación, el temor al pasado, mis amados, cosas que están basadas en mentiras que el enemigo ha puesto en nuestro corazón y que nosotros quizás las hemos alimentado y hemos terminado creyendo mentiras que nos están impidiendo avanzar. Cuarto temor que hoy tenemos que erradicar de nuestras vidas es el temor al futuro. Hermanos, cuánta ansiedad por el futuro. Personas no emprenden situaciones, personas no alcanzan propósitos, no alcanzan sueños, no alcanzan anhelos por el temor al futuro. Porque como esto está tan terrible y que hacia el futuro se va a poner peor y que las cosas van a ser muy difíciles, el temor al futuro viene de una mentira que el diablo ha puesto en algunos y que dice que Dios no puede guiarnos hacia el futuro porque Él tampoco sabe lo que pasa hacia el futuro. Amados, el futuro está en la providencia de Dios.
Y allí nosotros podemos encontrar la misericordia y la bondad del Señor, porque Dios sí ve lo que viene y por eso Él puede ayudarnos. Dios conoce el futuro porque ya lo tiene escrito para cada uno de sus hijos, porque ya está anotado en ese libro que leímos en el Salmo número 139, porque Dios tiene unos planes específicos con cada uno de sus hijos. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice, pensamientos de bien, pensamientos de paz, para daros el futuro que esperáis. Amados, Dios sí sabe para dónde lleva a su pueblo. Dios sabe para dónde te lleva. La tierra que Él te prometió, Él la tiene, mi amado. Pero ese temor al futuro te puede paralizar y puede hacer que tú no llegues allí. Eso es lo que pretende el enemigo y por eso te mete esa idea en la cabeza. Dice el libro de Romanos, capítulo número 8, el versículo 38-39, dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos míos, aquí está hablando Dios, nada nos puede separar del amor de Dios. Las personas que les da miedo el futuro viven atemorizados, sin poder disfrutar ni siquiera del presente, en esa permanente angustia, en esa permanente zozobra, y no emprenden proyectos porque temen fracasar en el futuro, porque el futuro cada vez les parece más complicado, les parece como que Dios allí ya no puede. Y Pablo aquí está hablando de que Dios es confiable, Él es sincero y Él conoce para dónde nos lleva y sabe los planes que tiene acerca de nosotros. Mire, el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1, el versículo 8 de la Escritura dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Mis amados, si Dios te ha dado una promesa, si Dios te ha dado una palabra, no tengas temor, cree solamente. Todo pasará, pero las promesas del Señor permanecerán para siempre. Él siempre cumplirá sus promesas. Él siempre cumplirá su palabra. Aquí la Escritura dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el que estaba antes de la creación, pero que aún después de que nuestra vida pase, aún seguirá estando Él ahí. Él conoce el futuro y lo tiene diseñado para cada uno de nosotros. Él nos ha invitado a en el futuro vivir en su presencia hasta la eternidad. Está realmente en su control, en su poder. Así que, mis amados, temor al futuro, cuando le hemos entregado nuestras vidas a aquel que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, no podemos sentir temor del futuro. No podemos aceptar esa mentira del enemigo de que es que Dios no ve el futuro, que Dios no sabe nada acerca de los días por venir, porque eso es una tremenda mentira y no podemos frenarnos, detenernos sencillamente por una mentira. Me encanta el Salmo número 112. El Salmo 112 dice: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, dice aquí, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Y dice la Escritura: reparte y da a los pobres. ¿Por qué da? Porque sabe que no se le acabará, porque la bendición de Dios no terminará jamás.
Yo sé que las promesas del Señor van a mantenerse firme, van a mantenerse en pie, siempre, porque yo tengo un Dios que está sentado en su trono y allá estará por la eternidad, en su trono, gobernando, decidiendo, organizando para que sus hijos logren los sueños que Él mismo ha puesto en nuestro corazón. Hermanos míos, yo quiero que hoy concluyamos, no sin antes pensar por qué sobreviene el temor. Amado, el temor viene por aceptar mentiras del enemigo acerca de Dios. No podemos aceptar las mentiras del enemigo. Tenemos que conocer al Señor en su palabra, en su espíritu, en oración, en meditación. Vamos a conocer al Señor. Sentimos temor cuando estamos frente a personas que no son sinceras, cuando pensamos que son personas que como que no van a cumplir lo que prometen. Pero sabe, Dios es sincero cuando te dice: yo soy tu sanador. Dios es sincero cuando te dice: yo soy tu proveedor. Dios es sincero cuando te dice: yo voy contigo, no te dejaré ni te desampararé. En Él puedes confiar. No hay desconfianza en Él porque Él es sincero. Viene temor a nuestro corazón cuando desconfiamos de la capacidad de las personas. Pero en Dios podemos confiar porque no hay nada que sea imposible para Él. No hay nada imposible. No hay nada que Él no pueda lograr. No hay nada que Él no pueda hacer. Pero el temor viene también cuando desconfiamos. ¿Por qué? Porque vemos la irresponsabilidad de las personas. Cuando hay antecedentes de que las personas fallan en la confianza y entonces desconfiamos. Pero sabe, la Escritura nos habla de que Dios no cambia, que no hay mudanza ni sombra de variación en Él, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que en Él podemos confiar plenamente. Él es soberano y está comprometido con cada uno de nosotros, aun cuando estemos en el lugar donde estemos, mis amados. Allí la misericordia y la bondad de Dios nos alcanzará, nos seguirá todos los días de nuestra vida. Amados, si en alguien puedes confiar, ese es en nuestro buen Dios todopoderoso. Así que hoy fuera el temor al fracaso, hoy fuera ese temor a la comparación, fuera el temor al pasado y fuera el temor al futuro, porque Dios tiene el control de toda nuestra vida. Y por eso hoy quiero concluir con un versículo, unas palabras del apóstol Pablo directo a nuestro corazón, las palabras de Dios para nuestro corazón. Dice la Escritura en el libro de Filipenses, capítulo número 4, el versículo 6. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esto Pablo lo decía desde una fría cárcel. Había alcanzado realmente lo que Dios esperaba en él. Por nada estéis afanosos. Nada de temor en nuestro corazón. El Señor tiene el control absoluto y está sentado en su trono. Y desde allí gobierna y extiende su misericordia sobre cada uno de nosotros. Amado, cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos en esta mañana. Bendito Señor de los cielos, yo quiero darte muchas gracias, Padre, porque tu palabra fortalece nuestra fe, Señor. Porque tu presencia, porque tu Espíritu, Señor, anima nuestros sentidos, Dios. Gracias, Señor, que hoy podemos confiar completamente en ti, Señor. Porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso, Señor. Porque tú amas a tus hijos, porque quieres, Señor, de la misma manera que pones los sueños, que ellos los logren, Señor. Muchas gracias, Padre.
Bendice a cada uno de mis hermanos y hoy afírmalo, Señor, en cada uno de los propósitos que tú tienes para cada persona, Señor. Afirma a tu pueblo, Señor, que cada uno pueda esforzarse y ser valiente delante de ti, Señor, para alcanzar esos objetivos, esos planes que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Planes de paz, planes de bien, para que, Señor, podamos ser ese testimonio de cuánto tú, Señor, amas a tus hijos, Dios. Muchas gracias, Padre. Bendice a cada uno de tus hijos y guárdanos, Dios, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga y esfuérzate y sé muy valiente. Fuera el temor.